muchas gracias por la presentación y sobre todo a David por la invitación. Yo trabajé en la Universidad de San Sebastián hace unos años, pero no había tenido la oportunidad de estar en Concepción, tampoco en la sede de Puerto Montt. Entonces, para mí muy bonito poder estar aquí hoy día de vuelta. La universidad también fue, cuando yo venía recién regresando a mis estudios, fue el lugar que me acogió y que también me promovió, y estoy muy agradecida también por lo mismo. O sea, muchas gracias por la invitación y por estar acá. También encontré muy interesante este llamado sobre la escala y daban ganas de traer una clase sobre la escala, pero me invitaron a hablar del estadio. Entonces, y sobre todo estos apellidos que nombra David o el equipo, quien lo haya hecho, uno recuerda al tiro con la idea de escala, un documental que todos deberían ver, pero duraba 9 minutos y de nuevo si lo traía iba a gastar mucho tiempo del que teníamos. Que es de los EMS, que se llama The Power of Ten, no sé cómo se traduce ahí, la escala relativa de las cosas en el universo, potencias de 10, donde aparece una pareja tirada como en una frazada en el lago Michigan y empieza primero a alejarse por segundo en escalas de 10 hacia atrás hasta el universo, y después en inversa hacer el zoom in hasta dentro del cuerpo humano, hasta las moléculas. De una manera hasta como bien ingenua y bien neutral, como hasta política se dice, de la idea de escala, que está en la base de lo que la arquitectura es. O sea, nosotros medimos, escalamos la realidad, nuestros dibujos están a escala sobre objetos que van a venir después. Y hace muy pocos años es Andrés Jaque, alguien que también deberían revisar y que también es un video, también es un formato muy amable, que para una bienal, la Trienal de Lisboa hace The Superpowers of Ten, o sea, hace una recreación de este video de los EMS bastante irónica, sobre cómo esta ingenuidad con que la arquitectura quizás hemos considerado el potencial de la escala, mientras que tiene toda esta carga posible social, política, etc. Coincido que también este proyecto que vamos a ver hoy día es social, pero también para mí sobre todo es político, en el sentido que habla de la ciudad desde la arquitectura, y es ahí donde la escala o el potencial de la arquitectura para hablar de temas que son más grandes que ella está en juego en este proyecto. Voy a leer algunos de los pedazos. Yo creo que es una coordinación. ¿Es con este, verdad? Sí. ¿Puedes poner play, por favor? Decir que este proyecto que se presenta para la Bienal de Venecia era parte de una investigación más larga sobre como políticas y retóricas de vivienda en los 80 en Chile, y dentro del proyecto nos encontramos con un dibujo de una planta, casualmente, dado que mi tesis doctoral era sobre la planta en arquitectura, y esta planta, que es una de estas que están mirando ahí ustedes, pero la que se ve como en un papel antiguo, nos pareció bastante intrigante porque en relación a la escala era la planta de un edificio que vamos a ver contenía una ciudad en su interior. Entonces el proyecto que presentamos se llamó Estadio, un dibujo, un evento que ocurría, este dibujo había sido hecho para un evento, un edificio y una ciudad. Y es necesario, así como me presentaron muy protocolarmente, también hablar de los créditos de este proyecto. Está el comisario Cristóbal Monina, que es del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es la que financia todo este proyecto y que impulsa esto. Cristóbal quería venir hoy día y estar presente porque es igual que quizás el proyecto que va a presentar Pedro Alonso la próxima vez, son ellos los que hacen posible que estas investigaciones tomen esta forma. Porque en general las investigaciones toman forma de paper académicos o lugares que no son como tan accesibles como una exhibición en la que todo el mundo puede, no a Venecia, no todos podemos llegar a Venecia, pero sí el formato de exhibición es muy cercano con las personas, no arquitectos, incluso tiene un impacto como más directo que alguien que decida leerse el resultado de un paper académico, ¿no es cierto? Entonces ahí está todo el equipo, que también ya lo nombraron hoy, los organizadores, y también gente que nos aportó con recursos, como la DIRAC, Fundación Emergente Chile, ProChile y la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Pero también los logos que vemos ahí abajo a la derecha, como esto era un trabajo de investigación, logramos que Televisión Nacional de Chile abriera sus archivos, y entonces pudimos lograr encontrar este evento del que vamos a estar hablando. Y también el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos nos abrió como los derechos de autor de los materiales audiovisuales que ellos tenían.
esta investigación se transformó en esta exhibición, también tiene un libro que lamentablemente no ha ingresado a Chile, entonces les quería traer uno de regalo, pero todavía no va a ser posible, vamos a tener que enviarlo. Pero hay un sitio web que se llama stadiumpavilion.cl y que para nosotros es muy importante. Yo sé que las plataformas digitales siempre son importantes, pero para nosotros es el único lugar que reúne todo, porque no todo el mundo va a poder ir a Venecia a ver la exhibición, no todo, o si uno lee el libro no tienen material audiovisual, pero este es un lugar donde por un lado está dividido en estas categorías: el dibujo, el evento, el edificio y la ciudad, pero también tienen una solapa el archivo donde uno puede acceder a todo el material audiovisual que está en el pabellón mismo y a como el making of, cómo las cosas se hicieron, y en ese sentido es un buen lugar para visitar. Bien rápidamente, pero también entender que este es un proyecto de investigación a 3 años sobre como tensión entre la idea de libertad, tanto en la arquitectura como en la planificación urbana, y en su límite con el liberalismo político y económico. Tenía 3 etapas en las cuales estudiamos la ciudad de Santiago, como en 3 escalas: la ciudad, la arquitectura y el territorio ya más grande, y decíamos que había un medio, una vía de propagación mediante la cual estas ideas habían sido implementadas. A la escala de la ciudad se desreguló y fue una primera etapa que se llamó estado de excepción. Una segunda etapa a la que esto del estadio corresponde, que en la escala de arquitectura se atomizan los proyectos y este proyecto como colectivo se tiende a romper y a entregar ya células habitacionales más que villas o proyectos comunes. Y la etapa que está ahora el proyecto, que se llama non-plan, que es liberalizar la vía de propagación. Y eso está aún en curso hasta finales de este año. Entonces este es una fotografía de archivo del diario La Tercera, de el día del evento que funda este pabellón, el cual fue el 29 de septiembre de 1979, en el cual el Estadio Nacional de Chile se llenó con personas de toda la ciudad, y el foco de esta reunión no era un concierto, no era un evento deportivo, sino que fue un operativo gubernamental masivo que procesó en un solo día 37.000 títulos de dominio a pobladores, y bajo esta política fijando décadas de ocupación improvisada sobre la ciudad. Entonces el público de este evento era su mayoría beneficiarios de lo que se llamó la Operación Sitio, que fue una política nacional de vivienda de autoayuda que se implementó en la década de los 60, que respondía como a la grave crisis de vivienda que había en Chile en ese momento, otorgándole a las personas acceso a suelo urbano, pero sobre todo un terreno propio dentro de la ciudad. Los críticos en ese momento lo llamaron la Operación Tiza, ya que el trazado con tiza de un sitio semi-urbanizado o a veces no urbanizado, de 9 por 18 metros, era lo que la mayoría de las personas recibía. O sea, en otras palabras, tierra. Para poder reclamar, muchos años después, estos años 79, ese sitio, ese pedazo de ciudad como propio, aunque estuviera distante del centro, ¿no es cierto?, los beneficiarios debían demostrar previamente el ahorro de algunas cuotas, y solo entonces podían escalar a otra lista, ya no por un trozo de la ciudad, porque ya lo estaban ocupando por décadas, sino que por un trozo de papel con la inscripción de su título de propiedad. La semana anterior a este evento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó un fascículo en la prensa oficial, porque recordemos que en estos minutos la prensa estaba censurada y habían solo algunos medios autorizados a circular, y era este fascículo de 60 páginas junto a una planta del estadio, la que ven al medio. Estas contenían una larga lista de las personas convocadas ese día, divididas en 17 comunas del Gran Santiago, dentro de las cuales más de 60 poblaciones, villas y campamentos estaban representadas. Cada comuna tenía un sector determinado dentro del estadio, 1, 2, 4, y una puerta de acceso específica a las graderías, SSRQJ, generando así lo que nosotros llamamos una suerte de código gramático y estético, conectando estas dos escalas, la del edificio con la ciudad circundante. Este es un ejemplo de las páginas del fascículo, donde uno tenía que encontrar su nombre según desde dónde venía. Y entonces, como resultado de la planta del estadio, este es el papel con que nosotros nos encontramos recorriendo la bandera, una pobladora nos pasó este pedazo de papel. Ya no dibuja asientos, ya no dibuja graderías, sino que visualiza una ciudad otra que ha sido marginada del centro, reuniendo diferentes escalas y lugares en un solo panorama espacio-temporal.
Si dibujamos una línea recta entre el centro geométrico del estadio y las comunas periféricas a las cuales la planta refiere, las distancias varían en un promedio de 20 kilómetros. Y aquí es donde nosotros, buscando como la etimología de la palabra estadio, cuál era el origen de la palabra estadio, nos dimos cuenta que no refería a la arena o a esta idea como del círculo, sino que el estadio, que viene de stadium, era una medida de distancia de la primera carrera en los Juegos Olímpicos griegos, que era igual a 600 pies o a 183 metros. Entonces también empezamos a entender que el estadio era una medida de distancia, por un lado entre el centro de la ciudad y su periferia, y pudimos medir estas distancias en estadios, pero también entre el pasado de un edificio y el presente de una ciudad. O sea, un evento que había ocurrido en un edificio que nos explicaba nuestro presente. En el caso, por ejemplo, estos 20 kilómetros de distancia desde donde la gente que estaba aquí convocada venía, sería un promedio más o menos entre 109 stadiums de distancia. Hay una leyenda en la planta de abajo a la derecha que revela estas superposiciones escalares a partir de una textura gris que dice circulación y una línea gruesa que representa los límites de población junto a sus nombres. Entonces, en este centro del espacio vacío de la forma geométrica oval hay otra etiqueta que dice ubique en esta planta la entrada al Coliseo y población, de nuevo superponiendo, ¿no es cierto?, a un costado del logo del Ministerio del Minbu que muestra una casa duplicada, desplazada. Al seguir las instrucciones, los pobladores, se hace evidente que HH no solo referencia el acceso norte al edificio, sino la puerta a través de la cual se transporta la ciudad al edificio, se transforma a sus ocupantes en propietarios y se transfiere el problema de la vivienda desde un servicio social a un bien de consumo. Hay un detalle donde podemos ver donde la gente, por ejemplo, esta es la Pancha, que está rayada ahí, es la señora que nos pasa este papel, donde ella había encontrado su nombre en la lista y tenía que ubicarse donde debía ese día ir al estadio. Entonces, como parte de estas transformaciones, las graderías del estadio son redibujadas por perímetros y contenedores de diferentes formas y tamaños en relación al número de beneficiarios de cada sector. Y en este proceso la planta, como dibujo arquitectónico, va a otorgar representación gráfica y espacial a cualidades que previamente eran intangibles, como creencias, ideologías, medida y clase, género y hasta incluso economía. Entonces, al modo de otras estrategias disciplinarias, como el diseño penitenciario, ¿no es cierto?, de las cárceles, sin ir más lejos, la arquitectura se hace cómplice de dictámenes que actúan sobre el cuerpo, indicando dónde circular, cómo y junto a quién situarse. Un cuerpo, en última instancia, que está controlado ese día en el edificio, pero administrado en la ciudad por la misma moneda. Entonces, el estadio en ese sentido se transforma en un panóptico ese día, y como cualquier otro panóptico, el edificio actúa como una máquina de visualización simétrica cuyo centro ha de ser ocupado por un observador, que en la historia de nuestro estadio ha sido un papel asumido por figuras de poder tan distintos como desde Pinochet hasta el Papa. Nadie conoce el mundo mágico de los estudiantes, pero quizá de los profesores sí. No es el primer modelo del Estadio Nacional, entonces, el que nosotros fuimos a construir a Venecia. Y esta idea de que la escala siempre ha estado como dentro de la definición de nuestra propia disciplina fue el arquitecto renacentista León Battista Alberti, quien famosamente sugirió que la ciudad no es más que una casa grande y la casa una ciudad pequeña. Desde que la arquitectura también se institucionaliza como una disciplina autónoma, a comienzos del siglo XIX en la Escuela de Bellas Artes, también llevan esta analogía ciudad-casa aún más lejos, descomponiendo el entorno construido, ya sea a la escala de la casa o de la ciudad, en una serie de elementos repetibles y por ende entendibles como una gramática. En sus lecciones en la École Polytechnique, Durand, por ejemplo, instruye a sus estudiantes en la idea que, así como los muros y las columnas son los elementos que componen el edificio, los edificios son los elementos que componen las ciudades. Tal analogía, la de Alberti, ¿no?, adquiere un nuevo sentido literal en el Estadio Nacional ese día, extendiendo esta máxima albertiana civitas maximas domus, domus minima civitas, a un proceso político que al formalizar un modelo de administración de un edificio se transforma en un diagrama, pero ahora de la ciudad completa. Es más, durante ese día la lógica de la planta urbana se refleja en la lógica del estadio. Y esta escala de apropiación solo se podría haber implementado probablemente bajo la figura de la dictadura militar, ya que aún
así, cuando el evento se presentaba como una celebración de una propaganda gubernamental y de consolidación de una nueva doctrina como capitalista popular, un esquema según el cual todo miembro de la sociedad urbanizada tendría la oportunidad de poseer propiedades y acciones en compañías privadas. Estas eran acciones y propiedades sobre la ciudad. Hicimos un trabajo con el grupo de estudiantes donde encontramos cada una de estas poblaciones, se redibujó la trama urbana de aquellas villas y se trasladó al edificio para crear este como nuevo palincesto de nuestra propia ciudad. Un hecho que pasaría inadvertido para los pobladores ese día es que al firmar sus títulos de propiedad, simultáneamente estaban adquiriendo un instrumento de deuda, pero con coordenadas específicas, coordenadas espaciales específicas. Entonces fue un mecanismo de control financiero construido en torno a una planta de la ciudad para la cual efectivamente no había un plan. El gobierno intencionalmente oscureció esta dimensión, trasladando a miles de los ciudadanos más pobres de la ciudad en buses desde sus barrios hacia el estadio para que al final del día se convirtieran en propietarios, pero análogamente en deudores. Entonces, entre discursos y espectáculos musicales, los proletarios serían transformados en propietarios. Un evento de esta magnitud demandaba una escala de organización acorde. De hecho, así lo afirma el propio gobierno, la dictadura, fue la operación jurídico-administrativo en la historia de Chile más grande hasta esa fecha. Todo el Servio, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, tuvo que parar sus funciones y estuvieron meses preparando los papeles para el material necesario. Suspendieron ese día sus funciones para estar ahí en el estadio. Igual que otros actos sobre la vivienda en este periodo, hubo que hacer procesos legales para cumplir esto y se creó un decreto con fuerza de ley, número 2833, que logró simplificar y acelerar este proceso de transferencia de títulos de dominio de organismos estatales a personas naturales. La escala de esta empresa, 40.000 pobladores ese día en el estadio, firmando estos 40.000 papeles, implicó la ironía que tal evento, una celebración de la propiedad individual y la ciudad privatizada, se realizara en uno de los edificios más públicos de Santiago. Desde su inauguración en el año 1938, el estadio ha servido muchas veces de escenario para políticas moralizadoras del Estado, las cuales en general enfatizan al Estado como un pilar para la educación de la población, la instauración de valores morales y la formación de la imagen de la nación. Esto, por ejemplo, apenas 3 años, año 41, de la inauguración del estadio, se imparten primeras comuniones para, de nuevo, no me acuerdo el número, casi 100.000 niños reciben la Sagrada Comunión, por ejemplo. Desde su fundación, entonces, el estadio cumplió una doble condición, la de un edificio concebido como una plataforma de observación, a través de la cual un espectador puede participar de un evento, pero también una plataforma de adoctrinamiento, desde la cual el espectador mismo se vuelve el sujeto de la propaganda contenida en el evento. Aquí algunas de las imágenes de archivo que logramos conseguir para el catálogo. Esta es la remodelación para ampliar la capacidad del Mundial del 62, por ejemplo. El estadio como un campo político donde se llevan a cabo diversos tipos de encuentros y manifestaciones políticas, desde la vuelta a la democracia, también como centro de detención y tortura por 58 días en el año 73, para espectáculos culturales masivos. Dando cuenta de cómo un mismo edificio es capaz de acoger actividades de índole tan diversa. La Bienal de Venecia cada 2 años plantea un tema a lo cual los pabellones deben responder, y el de este año se llama Free Space, que en inglés es más simple, pero tampoco, porque free es libre, pero free también es gratis. Y un poco este mismo juego del título entre libertad y liberalismo también está contenido en nuestra propia palabra libertad, y nosotros por un lado hacíamos una suerte de crítica a lo que la libertad ha hecho sobre las ciudades, pero también había una suerte de celebración de cómo un edificio, el mismo edificio, los mismos muros, la misma materia, es capaz de albergar eventos tan relevantes y disímiles para la historia de un país. O sea, como la flexibilidad, si uno quiere, tipológica de la arquitectura es capaz de narrar nuestra propia memoria a través de un solo edificio. De nuevo, como enganchando con esta idea de escala, de lo que la arquitectura es capaz de
contener y explicar, o sea, cosas mucho más grandes que sí mismas. Este es el fascículo, en el fondo su tapa y su contratapa, que explica una nueva retórica sobre la vivienda social. En el tono casi de un manifiesto, dice: el esfuerzo del Estado se orientará a facilitar a la familia la propiedad definitiva de la vivienda a la que pueda acceder, compatible con sus posibilidades y como satisfacción de su natural anhelo de vivienda propia. Escrito con mayúsculas en negrita en la última página del folleto. Entonces, en este mismo espíritu, la vivienda se va a definir más adelante como un bien que se adquiere con el esfuerzo y el ahorro. En gobiernos anteriores se hablaba de un derecho. Y el esfuerzo por conseguir la vivienda, el Estado ahora lo va a reconocer y compartir a la base del subsidio luego, ¿no? Ya no hablamos de un derecho, sino de un bien, y el foco del Estado entonces va a pasar de la construcción de viviendas a la supervisión del desarrollo privado de sitios individuales. Entonces, en perspectiva, el acto en el estadio se puede entender como una manera de reforzar un nuevo sistema de valores sociales y económicos, pero como deja claro esta última página del fascículo, este evento por el cual se funda el pabellón era solo la piedra angular más visible, porque era Santiago, de un programa que pretendía proporcionar 164.505 títulos de propiedad para fines del año 79, de los cuales solo 82.503 estaban de Santiago, y este evento se repitió en varios otros estadios a lo largo de ciudades del país. El alcance de estas cifras, sin embargo, oscurecía el hecho de que la provisión de nuevas propiedades estaba en gran medida limitada a los bordes externos de las ciudades, pues siguiendo la estricta lógica de máxima eficiencia y las leyes de especulación de libre mercado, la geografía de pobreza estaba siendo ocultada sustancialmente en las periferias. Lo que hace el Estadio Sevilla es volverla a visibilizar. Quizá brevemente, pero que esto era parte de otra serie de políticas y programas implementadas, y que en el fondo este evento en el estadio y la entrega de títulos de dominio tiene su corolario en otra política de intolerancia del régimen hacia cualquier tipo de ocupación ilegal, donde se erradicaron cualquiera de estos campamentos hacia las afueras de la ciudad, que se llamó Programa de Erradicación y Erradicación. Y uno de los resultados inmediatos de este programa fue que se duplicó el número de comunas en el año 81, y lo no planificado empieza repentinamente a ser fijado en una planta. Que esto es el tema del último año de investigación después del pabellón. Esta es como la etimología de esta palabra stadium, y esta medida de distancia entonces entre dos escalas, un edificio y una ciudad, pero también entre momentos en la historia, entre un pasado que explica nuestra segregación socioespacial hoy día del territorio en Santiago. Entonces el pabellón en sí mismo era una medida de distancia, y esa era nuestra parte de nuestra como referencias o ideas conceptuales, que haciendo referencia a un evento histórico que por un breve instante permitió visualizar una ciudad completa suspendida en un edificio, pero también el futuro de nuestra propia ciudad. Y trazamos en la planta del estadio entonces ya las comunas, divididas por las 17 del año 79, pero el año 81 se subdividen en 17 nuevas comunas del año 81, empezando a devolvernos esta imagen de una ciudad que desterramos a su periferia y que atomizamos. Entonces Stadium, que ya nos empezamos a mover el pabellón, todo esto ha sido como la investigación que da a pie, exhibe esta ciudad privatizada por un medio de un edificio público y compacto. El Coliseo del Estadio Nacional obtiene su nombre del propio anfiteatro Flaviano, y nos habla de este edificio que permanece, que se reconfigura a sí misma a través de la singularidad de eventos que acomoda y acumula en el tiempo, desde campo de exterminio a destino de peregrinaciones, de centro deportivo a plataforma para espectáculos. Todo ha sido capaz de suceder ahí. Y han habido muchos teóricos de la historia de la arquitectura fascinados con los estadios, pero por lo mismo, Aldo Rossi con el Coliseo de Arles, o el Palacio Diocleciano en Split, como a través de sus subsecuentes transformaciones le permite entender la tipología como la manera en que la forma opera, liberada de las constricciones de una escala o una función específica. Entonces, en este caso, la tipología para Rossi funciona como un principio, tanto como para la arquitectura como para la ciudad, estableciendo esta como reciprocidad sin escala entre ambas, la parte y el todo, lo singular y lo colectivo, lo genérico y lo específico. Y entonces aquí Alberti, la analogía de la ciudad
como una casa grande y la casa como una ciudad pequeña, encuentra un lugar especialmente prolífico entonces en la flexibilidad tipológica del estadio, ya que tiene la posibilidad de albergar una ciudad completa, pero también visualizar dentro de sí las tensiones no resueltas de la administración de esa propia ciudad. Esta es otra imagen de Piranesi, que se llama Forma Urbis Romae, que es un plano de Roma que encuentran roto en fragmentos y que le intenta recomponer, que para nosotros también fue bien clave como en los fundamentos del pabellón. Sentíamos que la planta del Estadio Nacional también contenía fragmentos de una ciudad no planificada y no representada. Estamos hablando de este grabado de Piranesi de 1756, pero nos ayuda a fundar, se transforma en el fundamento conceptual del pabellón, en el sentido que nosotros también hacíamos una construcción retrospectiva de una imagen de una ciudad compuesta a modo de fragmentos, una unidad conformada por una constelación de bloques individuales. Entonces el edificio lo entendemos como un mecanismo para visualizar el pasado y presente de una ciudad, la cual coexiste con esta recreación de la condición tipológica del estadio, y vamos a revisitar la variedad de eventos que ha albergado a lo largo de su historia. Entonces, para nosotros en retrospectiva, el diagrama que de esa planta presagia la forma actual de Santiago y transporta al espectador en el tiempo y en el espacio, desde ese centro a estas múltiples periferias distantes, pero también al pasado de nuestra propia ciudad. Entonces, la entrega masiva de títulos de propiedad nos ayuda a entender los orígenes de la segregación territorial y social de Santiago contemporáneo. Entonces, nuestra primera tarea fue reconstruir estos pedazos de ciudad y empezar a pensar de qué podíamos reconstruir esta maqueta, que sería la planta extruida, y se transforma entonces en la pieza principal del pabellón, que está ahí al centro, la cual va a articular otros tres momentos. El Chile siempre tiene esta sala, porque es la que arrendamos para todo, para la Bienal de Arquitectura, de Arte, etcétera, que tiene esa configuración. Es una sala principal que tiene un apéndice pequeñito por el cual uno accede. Entonces, esa sala inicial nosotros la destinamos a lo que llamamos el archivo, porque como se puede ver en esta presentación, era muy importante la investigación para nosotros, donde recogíamos todos los hallazgos de archivo, el fascículo, las plantas, dibujos originales, imágenes, material audiovisual, etc. Luego está el muro del horizonte, que es esa línea atrás, con el número 2, que lo llamamos el horizonte, o los estadios del estadio, que era esta celebración como múltiple del edificio. Los otros eventos, además del que nosotros estábamos interesados principalmente, que nos contaban la historia del país. Y como contraparte, ahí en la esquina abajo, el 3, lo que se llamaba el muro de la ciudad o las islas, en que elegimos 3 fragmentos y nos concentramos más en ello, exponiendo como narrativas personales de personas que estuvieron ese día en el estadio. Y luego, así como la pieza central es una ciudad contenida en un edificio, el número 4, creo que dice, al fondo, es el inverso, o sea, desde donde estos pedazos de estadio provenían desde la ciudad. O sea, es un edificio explotado en la ciudad. Se veían mal, pero en el fondo el pabellón está narrando una doble historia entrelazada por un dibujo: la de un edificio con sus usos disímiles e incluso contradictorios, y la de una ciudad con su vivienda atomizada apuntalando un desarrollo desigual, y ambas superpuestas en un único evento. Bien mal. Entonces aquí hay algunas imágenes del pabellón. Esta es la sala de acceso de archivo, donde lo tenemos. La tarea principal para nosotros era redibujar esa planta, que a pesar de que era insistente, porque teníamos en la maqueta adentro, para nosotros era el origen, era el fundamento, y hubo harto trabajo de entender si esa, en qué color, en qué espesor, en qué la letra, o sea que fue un trabajo como bien relevante para nosotros, porque era la puerta de entrada. Y luego adentro, como se ve en esta foto, teníamos 3 materiales. El de la izquierda era cómo el evento había sido cubierto, tanto por la prensa oficial como por la prensa de oposición. El de al medio fue que en TVN, después de mucho, logramos dar, porque TVN tenía que seguir a Pinochet a todas partes, era parte de su tarea. Entonces logramos, no era algo importante para ellos, no estaba registrado como en los catálogos, pero revisando todo septiembre del año 79, logramos dar
con el evento ese día porque Pinochet fue al evento. Entonces lo teníamos registrado y la sala el del medio es completamente neutral, pero como TVN registró el evento. Y a la derecha tenemos el fascículo dando vuelta y contando pobladores, tratando de transmitir la dimensión del asunto. O sea, ¿qué son 40.000 personas? Aquí hay que poner atención. Poco antes del mediodía llegó al Estadio Nacional el presidente de la República acompañado por la primera dama de la nación. Ministros de la Vivienda, general de brigada Jaime Estrada y otras autoridades de esa Secretaría de Estado. El espectáculo en que participaron solistas y grupos folclóricos nacionales se detuvo mientras el mandatario y su esposa entregaban sus títulos a representantes de las comunas de Santiago. Se simbolizaba así una medida de hondo contenido social que beneficiará a más de 1 millón de chilenos postergados durante años de la posibilidad de ser dueños del sitio en que habitaban. Para llevar a cabo la iniciativa, el gobierno dictó el decreto ley número 2833 que facilitó los trámites de otorgamiento y de inscripción de los títulos. Con afecto, los pobladores agradecieron esa ayuda al presidente Pinochet. Como un símbolo para todos los que recibirán hoy día. Las manos se levantan agitando banderolas, agitando pañuelos, en signo de agradecimiento a este hecho. Autoridades, señoras, señores, chilenos todos, quiero saludarlos el día de hoy con motivo de este acto trascendental en las actividades del gobierno. Ustedes en estos momentos van a ser propietarios. 35.000 personas reciben títulos siendo dueños de su propiedad. En consecuencia, junto con felicitarlos, les puedo decir, este gobierno no está ofreciendo nada, pero está haciendo todo lo que otros no hicieron y que ofrecieron libertad y muchas cosas más. Nosotros hacemos cosas sin ofrecer. Hasta luego y muchas gracias. Entonces para nosotros era como la voz del archivo esa, y después al entrar teníamos este muro del horizonte que se ve ahí atrás, de fondo de nuestra maqueta, que más que una maqueta terminó siendo una construcción, donde al menos 3 eventos nos interesaba relatar, que hablamos de días. Por 18 días fue sede mundial de fútbol en el año 62, por 58 días centro de detención y tortura en el año 73, y por 6 días la visita del Papa en el 87. Entonces uno entraba y veía este código homogramático de acceso con el cual vinculaba con la lista detrás, y en el fondo estos otros eventos, además del que a nosotros estábamos presentando, y que en un sentido era muy local. Figuras como Pinochet igual son conocidas en todos lados del mundo. El problema de la vivienda también tiende a ser uno global, pero en este horizonte aparecían figuras que quizás sí tenían más relación como con alguien que viniera de Corea, Vietnam o Islandia, tales como el propio Papa. Pero también, además de estos 3 eventos, pusimos otras figuras que en verdad fueran reconocibles, desde Fidel, Neruda, Madonna, que estuvieran como más cerca de todo el mundo. Estas son otras fotografías. Y aquí más escenas. Y aquí viene el horizonte, que es eso que estaba detrás, que ahora viene otro video. Que es un pedazo corto, este video era más grande. Porque nosotros pensamos que cuando uno está dentro de un estadio pierde toda referencia, puede estar en cualquier estadio. Incluso desde el propio Estadio Nacional no se ve ni la cordillera.
era devolver este como horizonte que no pierde, pero también un horizonte contextual e histórico. El fútbol también parece ser algo que une a todas las naciones. Simplemente volver esto como snapshot del horizonte, pero que trataban de, este es un trabajo de Javier Correa, cineasta, de hacer esa doble historia. Por un lado, la imagen de esa bandera de Chile, de la vuelta de la democracia, algo que solo la historia local reconoce, pero con otras imágenes que pudiesen como llegar a un público internacional al mismo tiempo. Por último están estas islas, que fue encontrar, son estas tres, que decidimos ir más a fondo: la Bandera, Villa Francia y la Pincoya, o ya fueran por lo emblemáticas o conocidas por la lucha política o como por la propia historia de su fundación, pero que parecían ser como poblaciones relevantes de detenerse, y encontramos dentro de ellas la figura de los propietarios y algunos de sus sitios. Por ejemplo, que circulaban en esos tres videos. Acá hay otro video corto de una de las pobladoras de la Bandera, Eliana, que relata como las visiones más bien personales y darle también materia a esto, o sea, cómo son estas casas para alguien que lo está viendo, cómo llegaron cuando no había nada, el esfuerzo, la felicidad de ser propietarios, o sea, como las contradicciones y sutilezas de esta historia. La mañana pasaron avisando los municipios de Loreto. En esos años pertenecíamos a la RAN. No había que haber municipio abierto. Entonces lo primero que hicimos pertenecimos a la RAN. Y de ahí nos llegó un aviso, un papel, y pasaron tirando papel, diciéndonos que teníamos que al otro día a las 6 de la mañana nos iban a pasar a buscar para llevarnos al estadio. Entonces todos nos preparamos y pasaron un micro y nos llevaron el micro. Nos llevaron en nuestra casa. Y allá nos entregaron los papeles, que era el papel de compra, que es el que me dio, donde salía cuánto costaba el sitio, cuánto daban para pagar, ¿no? Pero todo había que pagarlo por el papelito, todos los meses había que pagarlo. El estadio se llenó, lleno el estadio. Yo, única vez que conocí el Estadio Nacional. La única vez que yo lo conocí, porque nunca más fui. Pero lleno, porque iba de muchos lados. Fueron todos los de aquí, yo creo, de otras poblaciones, porque fuimos toda la gente, todos los signatarios, o sea, yo, el paño del lado, la dueña, de acá una abuelita era la dueña, en ese tiempo. Entonces fuimos, nos llevaron a la mañana y en la tarde,
que me acuerdo que salió el cantante y después salió poesía. Tampoco, no me acuerdo yo quién era el presidente. Lo pillaron, no lo pillan, no me acuerdo. En ese momento quién estaba a cargo. Ella que no sé, ¿no? Yo creo que la gente lo gritaba. Me acuerdo que salió un cantante, el Godard, la calle Godard, y toda la gente reunió y después salió el otro. Empezaba la gente a gritar. Bueno, y por último teníamos esta planta de Santiago, que está dibujada el perímetro de Santiago según el plan regulador del 60 y su perímetro que se expande y se libera el 79. Ahí no. Después de que se implementan como estos primeros cambios en vivienda, entonces extendemos estas cuerdas hasta las 17 comunas a las cuales la planta refiere, uniformando las distancias a través de esta como etimología de la palabra stadium, una octava milla romana y los 600 pies, tratando como en fondo exponer esta distancia más visiblemente. Entonces, por ejemplo, este trabajo está solo en la página web, pero la identificación de cada uno de estos sectores, los cuales fueron redibujados, y también en la página uno puede intentar clasificarlos bajo distintas como funciones, porque tenemos la forma del estadio, pero la forma en la ciudad también, que por supuesto es distinta, y ver qué tipo de relaciones como escalares quizás se pueden elaborar entre la arquitectura, la escala de la arquitectura y la ciudad. Esta pieza la llamamos de Santiago, entonces tenía que estar hecha por el artista Jean Petitpas, entonces tenía que ser desmoldada junto a unos, no se ve mucho, pero unos planos y manual de armado a el IKEA que tuvimos que seguir fielmente para intentar reconstruirlo. Y por supuesto la pieza del Stadium, que fue como nuestra joya, pero nuestro gran dolor de cabeza hasta el final, porque esta era una pieza de 7 metros, como por 5 metros y medio, por 1 metro de altura, o sea, de lo que lo hiciéramos pesaba mucho y costaba mucha plata. Entonces eso fue como nuestro gran desafío. El pabellón también en Venecia es del siglo XII, entonces el suelo, la viga, las paredes, todo es delicado y nosotros llevamos un chancho muy pesado y grande. Pero era el centro además de nuestra exposición, era la reconstrucción crítica de la planta del estadio como un archipiélago de islas urbanas, recreando, revisitando y actualizando esa planta histórica. En la universidad nos prestaron esta sala durante todo ese tiempo, donde fue como nuestro centro de operaciones, donde se fueron tomando todas estas decisiones. En primer lugar, con Tomás Villalón medimos la escala real 1 a 1, como si estuviéramos allá, en distintos papeles ploteados, hasta decidir lo que nos parecía correcto por tamaño, sin considerar cuánto iba a pesar. Y después vino el dibujo de cada una de estas piezas para ser ruteado en una CNC. Yo solo trabajo en Word. Entonces, esto tenía muchas capas distintas, también fue un trabajo, pero en 62 piezas. Creo que esta siguiente es como un GIF, también hay que ponerle play. Pero solo dibujar todas estas piezas fue un trabajo donde muchos estudiantes generosos dispusieron su tiempo y ganas y conocimiento, porque tenemos que probar muchas veces las profundidades de la vereda con respecto a la casa, porque también estábamos maqueteando una situación bien precaria de 3 casas de allegados por sitio, o sea, no es que estuviéramos maqueteando unas 2 aguas perfectas ni unas casas de techo plano, sino que era bien difícil en sí mismo lo que estábamos representando. Y ahí vino una exploración bien larga de meses de qué hacer esto. Siempre supimos y siempre desde que presentamos el concurso que se adjudicó dijimos esto es sobre tierra. Tierra en la ciudad, lo que está en el centro es tierra. Y lo que presentamos cuando ganamos el concurso fueron unas grandes piezas de cerámica que cuando empezó este trabajo y todas se nos partían, todas eran muy frágiles, todas eran muy pesadas y todas tenían que viajar desde Santiago a Venecia. Nos costó rendirnos, pero hicimos muchas exploraciones. También que fueran como materiales y texturas locales en un inicio. Esto de superponer tiempos, herencias, el suelo mismo,
También es como el material más común en la construcción de viviendas en la ciudad, el ladrillo o la arcilla. Desde talleres en Pomaire hasta hicimos las matrices inversas y vaciados de cerámicas y gredas. Hay distintos tipos de matrices, poliuretano, aislapor, no sé qué expandido, a mano por un artista que se llama Liz Moller. También probamos una locura que fue ceneciar greda, y resulta, pero también había que trasladar estas piezas. Y cuando ya estábamos a punto de hacerlo de plasticina, también intentamos piedra, que era bien maravilloso, que eso está hecho en Venecia. Hicieron unas pruebas en piedra y ya fuese como liso y que nosotros lo serigrafiáramos, una pequeña raya con el láser o lo de arriba. Y era muy bonito, ¿no es cierto? Era como Alex o el Coliseo, pero había algo como contradictorio. O sea, era mármol de Verona para retratar poblaciones de... Como que teníamos una contradicción vital eternamente. Probamos hormigón, probé todo. Hasta que dimos con una técnica de tierra que se llama tapial, que es tierra pisonada. Entonces, esto lo hizo un arquitecto de la Universidad de Chile, Patricio Arias, que trabaja con tierra, donde nos mostró esto, nos dijimos ya, esto puede ser, pero luego descubrimos que la mano de obra italiana no cuesta lo mismo que la obra de mano chilena, entonces, y que tampoco podíamos trasladarla porque es como un castillo, es muy duro, pero esas últimas capas de ciudad se desmoronan, entonces construimos el modelo allá como con 20 chilenos. Entonces aquí tenemos, esto es parte de una página del catálogo, como toda esta exploración con tierra que significó el propio estadio, y esto ya es la obra ya. No tengo tantas imágenes, pero en la página web están todas, porque es un problema también como de formación profesional. Para mí es tan relevante la investigación que se invitaran a Tomás Villalón. La próxima vez les va a mostrar que fue el diseñador, todo este detalle, cómo se hacía el moldaje, pero que lamentablemente yo le doy más relevancia a lo otro, siendo que esto es importante y es muy importante porque la forma de verlo para mí no tiene sentido si solo fuera un estadio bonito con ciudades encima, ¿cierto? Pero fue un trabajo bien colosal como el Coliseo. Si a otros pabellones llegaron 3 días antes y armaban su pabellón en 3 días, nosotros estuvimos 5 semanas tapiando tierra en una ciudad que tiene agua. O sea, conseguir la tierra era difícil, llevarla, puros estudiantes como ustedes, cansados porque no estamos acostumbrados al trabajo físico, pensando que no llegábamos, que íbamos a tener un octavo de estadio o 3/4, o sea, como que fue bastante titánico, colosal, yo lo llamo. Ahí están los chicos. Cuando también se abrían, si se fijan, por ejemplo, ahí hay uno, voy a usar mi puntero, que tiene una fractura, o sea, también a veces decimos, bueno, es parte de lo que el material es, pero tenemos que irnos como acomodando a las condiciones. Ahí estaba cuando abríamos, era una fiesta, cada vez que abríamos uno teníamos una alegría, y ahí ya cuando tenemos como una primera pieza que es bien impresionante y que empezamos incluso cosas como insospechadas de los propios procesos. Había algo como de estas capas de abajo que eran muy pesadas, que eran propias de las capas de historia de un edificio, hasta esta capa muy frágil que era como nuestro presente, como unas contradicciones propias de la pieza y del material que también nos devolvían como información a nosotros, como lo frágil de esas propias viviendas, o sea, como confirmaba más como la imposibilidad de esa piedra que habíamos visto al principio. Y entonces en el fondo para mí al menos esto del estadio es un pabellón, pero es un libro, es una web, es una investigación, es más cosas y que revisita como esas 4 categorías de la derecha, y esa misma estructura tomamos para el catálogo, que más que un catálogo del pabellón es un libro en sí mismo. Tiene esos 4 capítulos, el edificio, la planta, la ciudad y el evento, donde contribuyen distintos autores en cada capítulo, uno nacional y uno internacional, y como que cada uno tiene su formato. O sea, el evento, invitamos a Alejandro Zambra, que es un novelista, a como ficción realidad, porque tuvo todo el trabajo de archivo en sus manos, imaginarse el día del evento. Entonces tiene un lenguaje propio de la novela, y solo mostramos objetos, la libreta de ahorro, el papel de la operación sitio que te entregaban a la señora, o sea, como objetos. La planta tiene solo plantas, el edificio solo fotografías de archivo como las que vieron, y la ciudad solo aerofotogrametría.
Entonces como que cada capítulo en sí mismo fuera de debatir sobre el potencial de un edificio o etcétera. Y hay como 4 páginas. Y aquí Catherine Gidmore es la estrella detrás de esto. Ahí está el índice, ¿no? Bueno, y no voy a nombrar a toda la gente que colaboró adentro. Y quizás aquí, perdón, ¿eso no pasó? Sí. El forward del libro, que es como antes que la introducción, así que uno le pide a alguien que uno quiere mucho que le presente el libro, y que logramos que lo escribiera Anthony Vidler, que es como un teórico de la arquitectura, que fue muy generoso, pero yo les quería leer una frase que él escribió, que para nosotros nos deja muy contentos sobre lo que hicimos, pero dice: los curadores del pabellón chileno tuvieron que tomar la tarea de comprimir un estadio completo en un pequeño espacio de exhibición. Aquí, tomando esta clave del Piranesi, pero operando en reversa, ellos tuvieron que primero desarmar el estadio en sus propios fragmentos, como si fuera una ruina que se hubiera formado por 1000 años, y luego estos fragmentos tienen que ser mostrados cuidadosamente como para reconstruir el estadio, pero con unos ciertos vacíos que él dice son el contenido como no revelado de la historia del propio estadio, o como si fuera la historia de un monumento que por sí mismo nunca se revela enteramente, pero que en general lo tiende como a esconder. Y también dice: los monumentos en general son llamados los testigos silenciosos de la historia, pero estos fragmentos no tienen nada de silenciosos, sino que son como ruinas que hablan, que nos cuentan unas historias. Y dice, bueno, como edificio dentro de un edificio, finalmente se reconecta con un pasado crítico de su propia ciudad. Muchas gracias por escucharme largamente.